Mientras tanto, siguen las noticias. Juan Pablo, hoy se acaba el periodo del fiscal Montealegre. Anuncia ayer en entrevista al diario El Tiempo que serán imputados cargos a miembros del Comando Central del ELN. Curiosamente, en la misma semana donde se esperan noticias buenas sobre acuerdos con el ELN. Pues el fiscal se despide con esa imputación, pero se despide también despachándose contra 3 fiscales generales de la nación. ¿Qué dice el fiscal Montealegre? Pues le preguntan al fiscal qué fiscalía recibió y qué fiscalía entrega. Y él dice: encontré una institución caótica, con inmensas deficiencias estructurales, un barco que navegaba sin rumbo claro gracias a 3 políticos con ínfulas de estadistas: Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez y la esposa de Carlos Alonso Lucio, la hoy senadora Vivian Morales. La fiscalía había crecido a golpe de retazos, sin planeación estratégica, y de esa manera pues le da con el balde a 3 exfiscales que también en su momento han sido críticos contra él. No es la primera vez que el fiscal habla de sus antecesores. Ya en otra entrevista había dicho algo muy parecido y ya les había mandado pues un vainazo por la fiscalía que había recibido. Senadora Vivian Morales y exfiscal general de los colombianos, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Y cuál es su opinión sobre lo que acabamos de escuchar? Muy buenos días, Julio, con mucho gusto. Pues la verdad, lo que demuestra en la forma en que hace el comentario, por lo menos respecto a mí, es de un machismo de tercera. Referirse a otros antecesores por el nombre y a mí como mujer a la esposa de, francamente denota que es un hombre machista, un misógino, que no puede hablar de causas de equidad y que reivindica las causas democráticas cuando en el fondo demuestra tan claramente un desprecio por la mujer. Pero además le digo una cosa: si él dice que él encontró una fiscalía como un barco sin rumbo, la deja convertida en un Titanic porque fue el único fiscal que ha tenido a su disposición $1 billón en el aumento del presupuesto de la fiscalía, y que no hizo sino crear cargos de 18 millones, 20 millones, volverla robusta solo burocráticamente y no robustecerla desde el punto de vista de la investigación. No creó fiscales de base, no creó investigadores de base. Los colombianos tienen que seguir con la carga de más de 1.800.000 procesos que están en la fiscalía sin solución, porque es una fiscalía que quedó peor de lo que él según dice que la encontró. Doctora Vivian Morales, frente a las investigaciones que hay dentro de la Fiscalía y que poco avanzaron, quisiera preguntarle, ya que el fiscal Montealegre se va, porque usted en anteriores entrevistas era un poco más cauta y habíamos entendido las razones por las cuales así se daban sus declaraciones. Esta falta de avance en las investigaciones en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, entiéndase Saludcop, por ejemplo, que es la más conocida, ¿usted cree que se debió a qué específicamente, ya que usted conoce cómo funciona la fiscalía por dentro y sabe de tiempos y demás? Mire, esos temas de salud los quedaron iniciados en mi fiscalía. Usted sabe que yo solamente estuve 1 año en la fiscalía y lo más ominoso para este país es que entrara el fiscal con la carga de Saludcop, habiendo sido asesor, habiendo recibido 5.000 millones de pesos por la asesoría de Saludcop, y saliera con la misma cruz y para el país con la misma impunidad sobre el caso de Saludcop. Pues ahí es obvio que no se dio a la fiscalía el rumbo y la decisión para que investigara ese tema. Se contrata a Natalia Springer por 4.000 millones de pesos y justifica el contrato el último día diciendo que va a acusar al ELN, es decir, que tenían que descubrir el algoritmo y el contexto que ofreció Natalia Springer para denunciar al Comando Central del ELN por lo de Machuca, que es un hecho que todo el país había conocido, que ellos mismos habían reconocido. Si para eso justifica el contrato de 5.000 millones de pesos de Natalia Springer el último día que tiene el ejercicio del fiscal, pues la verdad es que queda muy mal ante el país. Como también que se dedique a presentar en el día de hoy, en el último día, el proyecto de ley para legalizar el aborto en Colombia. Es decir, siguió con el mismo estilo, machista y cobarde, porque ni siquiera lo presenta para poderlo ir a defender al Congreso, sino que lo presenta para retirarse en el mismo día en que lo presenta. ¿Quiere decir entonces usted que esa contratación que tanto se debatió
en el país y que defendió el fiscal Montealegre y que sigue defendiendo hasta el último de sus días en la entidad de Natalia Springer, para saber específicamente los algoritmos sobre la manera en que los grupos insurgentes reclutaban niñas, violaban menores y demás, no tenía que hacerse, que básicamente eso lo podía hacer la Fiscalía con la gente que tenía y con el presupuesto que tenía? Claro que lo podía hacer, es que Natalia Springer lo que fue a pedir es lo que la Fiscalía, las investigaciones y el estado en que la Fiscalía tenía ciertos temas, como por ejemplo las investigaciones sobre el ELN, y sobre esa base, tomando lo que ya había hecho la Fiscalía, es que pretendía hacer su trabajo. Decir que él inventó el contexto es una mentira, es el desconocimiento, por ejemplo, en la Unidad de Justicia y Paz. Todos los fiscales imputaban y la primera fase de la imputación se relacionaba con el contexto. El contexto es algo que ya se venía realizando en las investigaciones en la Fiscalía para estos temas de macrocriminalidad, de terrorismo, para el tema de las BACRIM, ya estaba implementado el contexto. Eso son la grandilocuencia del fiscal que deja realmente la Fiscalía en una situación muy triste, porque lo que más duele es haber perdido $1 billón de incremento anuales. La Fiscalía cuenta con casi 3 billones de pesos y que no haya dado resultado para las investigaciones que los colombianos estaban esperando contra la corrupción y de los delitos que se le cometen al ciudadano de a pie. Senadora, y quiero preguntarle sobre el anuncio del fiscal Montealegre de presentar el día de hoy un proyecto para despenalizar el aborto hasta los 6 meses. En su calidad de exfiscal general, pero también de senadora de la República, ¿qué opinión le merece este anuncio? ¿Apoyará usted este proyecto de ley? Lo primero es que me sorprende que un hombre que habla en favor disque de la paz, porque hay que ahorrar vidas, porque hay que salvar vidas en este país, le haya declarado en el último día de su ejercicio como fiscal la guerra a los más inocentes de los inocentes, que son los bebés que están por nacer. Por supuesto que no lo apoyaré, pero lo que me parece terrible es ese gesto de cobardía, de presentarlo el último día para no tener que ir a defenderlo ante el Congreso de la República. Senadora, y también cambiando de tema y aprovechando que la tenemos aquí en la W Radio, quiero preguntarle sobre los 2.135.000 firmas que usted en su campaña logró recoger contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué se viene ahora en esta campaña de firmes con papá y mamá? Gracias, Lucas. Mañana radicamos casi 2.200.000 firmas. Ya desde la semana pasada ha subido todavía el número de firmas que hemos recibido. Se radican en la registraduría, que tendrá 45 días para recibirlas. Radicamos 470.000 firmas más de las exigidas, porque el monto es de 1.665.000, el monto exigido, y radicamos casi 2.200.000 firmas recogidas de verdad en una jornada ciudadana en donde se gastaron muy pocos recursos, no se contrató una sola persona en las calles para recoger firmas, y pues vamos a esperar el estudio de la registraduría, que no me cabe duda alguna será favorable a esas firmas para seguir con su tránsito en el Congreso de la República. Senadora, al comienzo de la entrevista usted decía que el fiscal era un misógino, porque cuando se refiere a los fiscales, en el caso suyo, no da su nombre, sino habla de la esposa de. Yo quisiera preguntarle, porque llama la atención ya al punto que ha llegado, pues estas diferencias, que pueden ser diferencias entre temas de política judicial en el país, no serían las primeras, pero que ya van un poco al borde de los agravios personales. Quisiera preguntarle, señora senadora, ¿cuándo comienzan estas diferencias o qué origen tienen estas diferencias entre ustedes dos? Julio, yo creo que las diferencias comienzan de algo que debe ser muy del talante del fiscal Montealegre. Yo creo que él no pudo luchar, él no pudo derrotar la sombra, digamos, de la antecesora, como dice él.
Mire, cuando yo salí de la Fiscalía, había un reconocimiento de la Fiscalía del 75% de la opinión pública favorable a la Fiscalía. Hoy creo que no llega ni al 30% de favorabilidad. Yo no tuve ningún encontrón, digamos, de carácter personal con el señor fiscal, pero se dedicó a atacarme, yo creo que de alguna manera mortificado, porque en su gestión no pudo superar los buenos resultados de la mía. Senadora Morales, gracias por atendernos. Aprovecho para desearle una buena mañana. Muchas gracias, Julio, que esté muy bien.